Ok, bueno, arrancamos con el Shiur, entonces seguimos viendo acá la Gemara de Baba Metzia. Estamos en lo que se llamaría, si veamos la página original de la Gemara en hebreo, estamos en la segunda carilla del segundo lado. Hoy entonces vamos a terminar lo que sería la primera página del segundo lado. Tengo una historia muy linda que hay una vez una persona que hizo Teshuvah y el papá creo que era un super boxeador y se enojó un montón que cómo hizo Teshuvah y no sé qué, no sé qué. En un momento dijo, bueno, venía a Betagnes y no sé qué. Y se empezó a acercar hasta que estudió, empezó a estudiar una Gemara, iba muy despacio, en hebreo muy despacio para él, todo muy despacio, hasta que consiguió, terminó la página de Gemara y dijo que él quería hacer una fiesta de Sium, una fiesta de que estaba terminando. Realmente un Sium se hace cuando uno termina todo un tratado, o sea, por ejemplo, el tratado de Bava Metzia son más de 100 páginas, toma. Y quería hacer un Zoom, entonces le preguntaron a Moshe Feinstein si se puede hacer un Zoom por una sola página. Dijo, sí, yo voy a ir para el Zoom. Entonces hizo un Zoom y fue. Y este señor al otro día, así que no pasa con nosotros, nadie de nosotros, este señor al otro día falleció. Entonces yo pensé que su función en la vida era estudiar esa página, venía acá para estudiar esa página, en el momento que lo hizo, la cumplió. Sí, pues dicen que tenemos una función más larga todos nosotros, pero acá en historia de lo que es una página, a veces siempre vamos a terminar la primera página. Entonces nosotros seguimos con el análisis de la Gemara va a hacer un otro análisis, otra vez sobre la comparación, sobre la opinión de nuestra Mishnah, el Tana que escribió nuestra Mishnah. Entonces vimos en nuestra Mishnah que dos personas estaban agarrando un talit, un objeto, y cada uno argumenta que es de él, o por el hecho que él lo levantó primero, cada uno argumenta por el hecho que el vendedor se lo vendió para él, los dos dieron plata, entonces vimos que se lo divide al objeto en la mitad con una promesa. ¿Sí? Se divide con promesa, sin promesa no se divide, hay que dividirlo con una promesa. Entonces, vemos acá que la opinión de la misal ella entiende que yo tengo una duda de lo que hacer. El tribunal ve dos personas agarrando con un objeto y no tienen testigos, no tienen, no sé de por profecía, no hay Ruach HaKodesh, no hay cómo saber por qué, quién tiene la verdad y quién tiene la mentira. Entonces, en este caso, se divide el talit en la mitad con una promesa. Entonces, de acá tenemos que sacar una regla general, que la opinión de nuestra misión entiende que cuando hay una duda, se divide con promesa. Si vemos que anteriormente dijimos que acá la promesa no va a ser ciertamente falsa, pero se divide con promesa. Entonces la Gemara ahora va a decir, la Gemara continúa analizando, estoy acá en la manito, continúa analizando si hay alguien que describa con la esencia de la Mishnah. Entonces la Gemara dice, digamos que nuestra Mishnah que nos enseñó que dos litigantes deben jurar, se divide no concuerda con la opinión de Sumjus. ¿Qué es la opinión de Junjus? Le voy a contar, la Gemara trae un caso, varios casos trae la Gemara con el mismo concepto. Había, por ejemplo, un caso que había un toro que mató a una vaca. Mm, Mató a la vaca el toro y entonces ahora esta vaca estaba embarazada. Y después se ve, los testigos vieron de lejos cómo el toro mataba, cuerneaba a la vaca, y después se ve en cuenta que había un ternerito muerto al lado de la vaca. Y nosotros ahora no sabemos cómo murió el ternero ese. Si él murió por el hecho que el toro cuerneó a la vaca e hizo que la vaca aborte ese ternerito y se murió, o no, tal vez la vaca había tenido un chiquito, el ternerito, antes que fue cuerneada, y ahora se murió el ternerito porque no tiene lo que comer. Sí, fue que el toro cuernió a la vaca cuando estaba la vaca preñada, entonces él mató a la vaca y al ternero, tiene que pagar lo que vale una vaca, ¿sí? Con un ternero adentro. Sí, es de que la vaca nació antes y el toro cuernió a la vaca y después a consecuencia de eso se murió el ternerito. Es verdad que fue culpa del toro, pero no es un acto, no es un daño directo lo que hizo el ternero. Entonces por eso no se puede cobrar ahora por eso. Entonces tiene que pagar solamente lo que cuesta una vaca después que tuvo familia. ¿Sí? Discusión entre Sun Tzu y Jajamim. Lo que se hace, la opinión de Sun Tzu es que por cuanto que hay duda, entonces se lo divide en la mitad, se divide en la mitad. Y la opinión de Jajamim, los sabios que discuten con Sunjus, los Jajamim, ellos discuten, dicen que no, Amotzi mi javeró, alab arraya. El que le va a sacar al amigo, él tiene que traer una prueba, o sea, el que fue dañado, acá tendría que traer una prueba para poderse cobrar del dueño del toro,
tiene que tener testigo que la vaca estaba empreñada y que murió y que no tuvo familia antes de ser, cuando, o sea, cuando fue cuerneada, que estaba preñada la vaca. Sí, ese es un caso. O otro caso parecido también la Gemara trae, de que había una persona, hay un tipo de manera de adquirir las cosas que se llama jalipim. Jalipim es, así como yo formo un contrato por una casa, yo compré la casa, ahora es mía. ¿Qué pasó? Así se marca que así se adquieren las cosas, no alcanza con hablar. Hay que hacer un contrato y hay que firmarlo al contrato. Hay otra cosa que se llamaba jalipim, que una persona agarraba un objeto del otro y lo cambiaba uno por el otro. Entonces, una persona tenía un burro y el otro tenía una vaca y se ve que la vaca está embarazada, sí, pero entonces cuando va a cambiar el burro, agarró el burro para él y cuando fueron a ver la vaca, vieron que la vaca nació, tuvo un ternerito y ahora nosotros tenemos duda si el ternerito este nació antes de que la persona adquirió el burro, entonces sabe que solamente el dueño del burro que ahora adquiere la vaca, solamente se quedó con la vaca. ¿Por qué? Y no con el bebé, no con el ternero. ¿Por qué? Porque el ternero nació antes que la adquiera la vaca, entonces le pertenece al dueño de la vaca y no al nuevo dueño de la vaca. O no, otra vez nació después de que fue, de que adquirió el burro, de que tomó el dueño de la vaca, adquirió el burro, entonces ahora la vaca le pasa para que era el dueño del burro anteriormente. Entonces ahora se quedaría que el ternerito le pertenece a el dueño, que era anteriormente el dueño del burro. ¿Sí? Dos casos que no tenemos duda cuándo la vaca nació, o antes que la compren, o antes que sea cuerneada. Sí, dos casos lo mismo, sí, el mismo concepto. Tenemos duda de lo que pasó. Tenemos entonces una discusión. ¿Qué se hace en este caso? Para la opinión de Sun Tzu se la divide mitad y mitad. Mitad y mitad se la divide. Para la opinión de los jajamim, de los sabios, entonces no. En este caso, el que le va a sacar al amigo tiene que tener una prueba. Entonces, ¿quién es el que está sacando al amigo? Entonces, en el caso de que la vaca cuernió, entonces el que fue dañado tiene que sacar al dañador. En el caso que cambió una vaca por un burro por una vaca, hizo la transacción esa, entonces quién es que está aquí? Entonces depende, si la vaca estaba en un lugar así, en el campo, en la propiedad pública que no es de nadie, entonces vamos a ver quién era el primer dueño. O sea, el dueño de la vaca, para sacarle el ternero de una vaca, tiene que hacer una prueba. Según señora, en hebreo se dice en arameo, maracama, el primer dueño, se va atrás de él. Y si estaba en la propiedad de alguien, o del dueño del burro, del dueño de la vaca, entonces el que le quiere sacar tiene que tener una prueba. Esa es la opinión de Jajamín. ¿Sí? Para la opinión de Sunco se divide en el caso que hay duda. Para la opinión de Jajamín no. El que quiere sacarle al que está, se considera que está con él, entonces tiene que tener una prueba. Obviamente que Sunjus también él concuerda que si yo le voy a reclamar a un tipo que me debe $100, entonces ahora no me dice, bueno, dividamos mis 50 y 50. No, ahí no hay ninguna duda delante del tribunal. Hay solamente argumentos. Si tengo mi argumento en contra del otro, no hay una duda delante del tribunal, hay un argumento. Pero en el caso este que estamos viendo que hay una duda, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue que el toro cuernió a la vaca? ¿O en qué momento tuvo la vaca, parió la vaca? ¿Antes que fue comprada o después que fue comprada? Es una duda en sí misma. Si hay una duda real, entonces en este caso para Sunju se divide por la mitad. Entonces la Gemara entiende que si nuestra Mishnah, que tenemos dos personas agarrando de un talit, eso es una duda real. Entonces tenemos una duda real. No se parece ahora que yo le digo a un tipo de me dé $100. Estamos dos tipos agarrando con una cosa delante del tribunal. Tenemos una duda real. ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece al del lado izquierdo o al del lado derecho? ¿Quién es el dueño? ¿A quién se lo vendieron? ¿Quién es el que lo levantó primero? Es una duda que está delante del tribunal. Entonces la Gemara entiende que entonces vamos a hacer un paralelo con lo que está escrito en nuestra Mishnah y lo que la opinión de Sunjus y Jajamim. Entonces la Gemara, digamos que esta es una Mishnah que nos enseñó que dos litigantes deben jurar, no concuerda con la opinión de Sunjus. ¿Por qué no? Porque si ella siguiera la opinión de Sunjus, que siempre se dividen, que en el caso de la duda, sí se divide mitad y mitad, sí, el toro que mató a la vaca, y entonces al valor del ternero se divide en mitad y mitad, porque si Sunjus dijo que con respecto a un toro que corrió una vaca y su feto fue encontrado muerto, y no se sabe si este parió antes o después de la cornada, caso en el cual hay duda sobre cuánto fue el daño, en cualquier asunto monetario entre dos o más personas sobre el que haya dudas se dividen la cantidad de disputa entre ellas sin necesidad de jurar. Y nuestra misión escrito que ambos litigantes deben prestar juramento.
Sí, entonces la Gemara entonces, esta opinión de la Gemara entiende, entonces no va como, como Sunjus, tiene que como Jajamim, la Gemara entiende, porque si fuera Sunjus, no se divide con juramento. Entonces, ¿por qué acá se juramento? Se pregunta la Gemara, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 gracias, sí. sí, ok. Entonces la Gemara dice la Gemara, no. Entonces a la Gemara objeta, pero entonces, ¿por qué? Pero entonces, ¿qué sugieres? ¿Que la Mishnah concuerda con los sabios que discuten con Sunjus? Vos dijiste, la Gemara empezó diciendo, vos de esta Mishnah no va como Sunjus. Sí, la discusión entre los Jajamim, los sabios y Sunjus. Jajamim que trae una prueba, Sunjus se dividen. Entonces dice la Gemara, vos no va como Sunjus, que sí que voy a entender que sí va como Jajamim. Entonces, ¿acaso si ellos dijeron el que quiere quitarle a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas? Y mientras no la presente, el objeto que disputa quedará en manos del que tenga la posición. ¿Sí? Entonces, nuestra Mishnah, y por ende, el dañador deberá así de pagar solamente si el demandante presenta las pruebas necesarias. Si en el caso que el dañado va a tener una prueba que el toro cuernió a la vaca cuando estaba preñada. Y en esta Mishnah establece que los litigantes se dividen en el manto, incluso sin presentar pruebas. Entonces dice la Gemara, ¿por qué nuestra Mishnah alcanza con juramento? ¿Sí? Que la, si vos me decís que es como Sunjus, vos decís que mi no va como Sunjus, ¿por qué? Porque para Sunjus se divide sin juramento. Tengo duda de lo que pasa, se divide sin hacer jurar a nadie. Entonces, ¿por qué la Mishnah hay que jurar? Pregúntame, entonces vos que me decís que no va como Sunjus, porque vos entendés que sí va como Jajamim. Para Jajamim, entonces para sacar al otro hay que traer una prueba. ¿Sí? Entonces hay que traer una prueba, una carta con juramento. Entonces acá, ¿qué vas a hacer? Entonces acá, ¿por qué acá dividís con juramento? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué la demás pretende que hagas? Entonces aparentemente acá pretende que hagas, dejátelo sin dividírtelo, guardarlo en un costado hasta que alguien traiga una prueba, porque para sacar de la persona hasta que una prueba, si acá los dos están agarrando, o sea, los dos, la que me entiende que si dos personas están agarrando algo es como están agarrando todo, ¿sí? Cada uno está agarrando todo, y por lo tanto, entonces parece como en el caso en el cual el toro cuernió a la vaca y yo ahora para cobrarle al dueño del toro tengo que tener una prueba porque el dueño del toro está con su plata. Entonces, para sacarle la plata de él tengo que tener una prueba. No me alcanza con juramento, hay que tener testigos. Pregunta entonces, ¿por qué acá, si se entiende de tu opinión, pregunta Gamara que vos entendés que si va como Jajamim, ¿por qué va como Jajamim? A Jajamim no alcanza con su juramento, hay que tener una prueba, y si acá no me puedes traer ninguna prueba, entonces no la dividas con juramento, hacer que se quede todo guardado, porque vos no le puedes sacar a nadie el objeto. Cada uno con respecto a los están, los dos están agarrando todo el objeto, entonces ¿cómo se lo vas a sacar a alguien? ¿Cómo se lo vas a sacar? La Gemara rechaza esa objeción. ¿Qué clase de objeción es esta? Pregunta la Gemara. Se entendería bien si dijeras que la postura que sigue la Mishnah es la de los sabios, o sea, de los jajamín que discuten con Sunjus, que dicen que le tienen que le va a sacar a su amigo, tienen que tener una prueba. Pues con respecto al caso de allí, del toro que corneó a la vaca, y no sabemos cuánto tiene que pagar, el de Sunjus, el cual el dinero no estaba que estaba el dinero en disputa no estaba en la posición de ambos litigantes, sino en la mano del dueño del toro, dijeron los sabios que el que quiera quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar prueba. Sin embargo, aquí, en el caso de nuestra Mishnah, en el cual ambos litigantes tienen posesión del manto, y ninguno de ellos se considera alguien que le quita algo al prójimo, los sabios estarán de acuerdo en que los litigantes se lo dividen tras prestar un juramento en el que cada uno afirme que es el dueño de por lo menos la mitad del manto, y por lo tanto ellos sí concuerdan con la opinión de la Mishnah. Dice la Gemara, ¿qué me comparamos? ¿Por qué vos entendés que nuestra Mishnah no va como la opinión de los sabios? La opinión de que los sabios dijeron, Jajamim, que discute con su dijeron, el que le va a sacar a su amigo trae una prueba. El tribunal tiene una duda cuando el toro mató a la vaca. Vos querés sacar la prueba del dueño del toro, trae una prueba. Ok, se entiende. Pero ahí, porque el único que está agarrando el objeto es el dueño del toro. Pero acá, en nuestro caso, en la Mishnah, es verdad que cada uno está agarrando. Sí, de verdad que uno le está sacando al otro, porque cada uno está agarrando todo. Pero al final de cuentas, cada uno tiene posesión
de una parte, ¿sí? Como si fuera, ¿verdad? Que vos podés ver como que, ¿verdad? Que yo estoy sacando al otro. ¿Cuándo tengo problema de sacarle al otro y necesito tener una prueba? Cuando yo no estoy agarrando también de todo. Pero si yo también tengo todo y él también tiene todo, entonces ahí no necesito una prueba para sacar al otro. En ese caso me alcanzaría con un juramento. En el caso que el toro corneó a la vaca y tenemos duda y queremos sacarle plata al dueño del toro, tenemos que tener una prueba, porque la plata está solamente con el dueño del toro. Pero en el caso de la Mishnah, que los dos están agarrando el objeto, es verdad que uno le está sacando al otro, como la gama entiende, sí que es parecido sacarle las cosas a una persona. Si uno le está sacando al otro, ¿qué quiere decir? Que nosotros entendemos que cada uno está agarrando todo el objeto. Entonces le estoy sacando, si le voy a sacar la mitad para uno, le estoy sacando al otro esa mitad que está agarrando todo. Pero al final de cuentas, cada uno está agarrando todo. Y si cada uno está agarrando todo, entonces ahí no considero, no tengo problema de sacarle al otro la mitad, porque como que me estoy quedando con una parte, le estoy sacando al otro de la mitad y me estoy quedando con una parte yo. Bienvenido, Alfredo. Entonces, eso es lo que dice la Gemara. Si la Gemara dice que no hay una contradicción entre la opinión de Jajamim, que dicen que un toro que mató una vaca y no sabemos en qué momento murió la vaca, antes de nacer el feto, después de nacer el feto, que hay que traer una prueba para cobrarse el dinero del toro, a pesar de que hay una duda, ¿por qué? Porque está todo con el dueño del toro. El único que está agarrando el objeto es el dueño del toro. Lo que no es así, en el caso que dos personas están agarrando un objeto, acá, por cuanto que cada uno agarra todo, entonces ahora no es que le estoy sacando al otro para un tercero, le estoy como haciendo que uno se quede con una parte que ya está agarrando, porque cada uno está agarrando todo, entonces no es que le estoy sacando al otro, también me estoy quedando con una parte que tengo yo. En este caso, Jajamim concordarían que me alcanzaría con una promesa. ¿Sí? Entonces seguimos acá, pero dice la Gemara, pero si dijeras que la postura que sigue la Mishnah es la de Sunjus, la Gemara viene a explicar por qué preguntó al principio que la Mishnah no va como Sunjus. Si es la opinión como Sunjus, que Sunjus que había dicho que en el caso que tengo duda cuando el toro mató a la vaca, si mató antes que nazca o después que nazca, que se divide en mitad y mitad, sin juramento, yo veo entonces que el tribunal le sacan la plata al dueño del toro, la mitad de la plata, lo que valdría este feto de la vaca. Por duda, tal vez el toro la mató al feto ese también, y no solamente la vaca. Entonces veo que ellos no tienen problema de sacar a una persona plata por duda, sin ningún juramento. Entonces dice la Gemara, pero si dijera que la postura que sigue la misma la de Sunjus, que los litigantes se dividen la cantidad en disputa sin necesidad de jurar, entonces cabría de preguntar si allí en el caso de Sunjus, en el cual el dinero que está en disputa, el dinero en disputa, no estaba en posición de ambos litigantes, sino solo en la del dueño del toro, y aún así la ley establece que se lo dividen sin necesidad de jurar. Entonces, aquí en el caso de nuestra Mishnah, que ambos tienen posesión sobre el manto, cada uno está agarrando todo el manto, ¿acaso no con más razón la ley debería dictaminar que los litigantes se lo dividan sin necesidad de jurar? La gran pregunta, ¿por qué deben estar de jurar? ¿Por qué deben estar de jurar? Para Jajamín yo entiendo, ok, ¿verdad? Que para sacarle a la persona plata al otro necesita una prueba, pero acá cada uno está agarrando todo, entonces no es que estoy sacando al otro, entonces también es más fácil, es como Jamín dijimos, ok, a fin de cuentas le voy a quitar la mitad a uno, hagamos un juramento. Pero para Sunjus nunca hago juramento, mismo para sacar la plata al otro. Si el tribunal va a tener una duda real, entonces se le va a quitar la plata al que tenga, la mitad de la plata se va a dividir sin ningún juramento. Entonces, ¿por qué no decimos acá lo mismo también? En la Mishnah, digamos que se dividan sin juramentos. Entonces, a fuerza, la Gemara quiere concluir que nuestra Mishnah no va bien con la opinión de Sunjus. O sea, no es la misma opinión. Discuten. Tenemos una otra opinión que dice que en caso de duda se puede, para la opinión de Sunjus, se va a dividir en nuestra Mishnah dos personas que están agarrando un talit y uno dice yo lo encontré, otro dice yo lo encontré. La Gemara tiene que para Sunjus se tenía que dividir sin promesa. ¿Ok? La Gemara refuta ahora. La Gemara explica que en esta Mishnah concuerda también con la opinión de Sunjus. Si la Gemara va y vuelve. Si la Gemara vuelve y dice no, tal vez puede decir que la opinión sí va como Sunjus. Incluso puedes argumentar que nuestra Mishnah concuerda con la opinión de Sunjus. Aquello que dijo Sunjus cuando indicó que los integrantes se dividen el dinero sin necesidad de jurar, cuando se dividen sin juramento, es únicamente cuando hablan de un caso que el demandante declara que quizás
fueron así los hechos, y el demandador en su defensa alega que quizás los hechos fueron de otra manera. O sea, el dueño del toro dice, pagame, el dueño de la vaca dice, pagame también por el ternero, porque tal vez cuando tu toro cuernió, tal vez ya estaba ahí el ternero, estaba todavía, la vaca estaba preñada todavía. Entonces tu toro mató a mi cornero. Y el otro le dice, el dueño del toro dice, no, 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 no fue así. Tal vez, tal vez tu vaca, tu vaca parió antes que fue cuerneada. Entonces, por cuanto que nadie sabe, entonces no podés hacer jurar. ¿Qué van a jurar? Nadie sabe lo que pasó, no es lo que hacer jurar. Pero en nuestro caso, nuestra Mishnah, que cada uno argumenta, yo lo levanté primero al objeto, y el otro dice, yo lo levanté primero al objeto. Entonces, en ese caso, que cada uno tiene un argumento ahí, un argumento certero, con seguridad está reclamando, entonces ahí sí lo puede hacer jurar. O sea, en realidad dice la Gemara, también lo quería hacer jurar en el caso del toro y la vaca, pero no puede hacerlo jurar porque nadie tiene ningún argumento. Sí, pero en este caso acá, que los dos están diciendo un argumento certero, entonces sí lo va a hacer jurar. Dice la Gemara otra vez. Dice, aquello que digo tú, que cuando dos litigantes dividen dinero sin necesidad de jurar, es únicamente cuando se habla en un caso en el que el demandante declara que quizás fueron los hechos, que quizás sí fueron los hechos, y el demandado en su defensa alegra que quizás fueron hechos de otra manera, tal como no creo en el caso del toro que corneó la vaca, pues ninguno de ellos sabe realmente si parió antes o después de la corneada y por lo tanto no pueden jurar al respecto. Sin embargo, cuando se habla en un caso en que el demandante expone su argumento con certeza y el demandado también alegra con certeza, como en el caso de nuestra Mishnah, en el que cada uno de los litigantes argumenta con certeza que el manto le pertenece, entonces en el caso Sunjus no dijo que los litigantes se dividen sin jurar, pues como ellos exponen sus argumentos con certeza, deben jurar con respecto. ¿Ok? Es verdad que cuando el tribunal tiene duda es un motivo para dividir también y sacar la plata al otro, pero si la persona, él dice que él sabe lo que pasó y tiene como, él tiene su argumento que dice lo que fue lo que pasó, entonces acá lo vamos a hacer jurar para ver si es verdad o no es verdad. Entonces la Gemara pregunta, entonces acá se entendería, entonces según esto sería que nuestra Mishnah va también como la opinión de Sunjus. La Gemara pregunta a la Gemara, según Rabba Barabuna, quien dijo que en esto de que los litigantes no deben jurar, Sunjus dijo que incluso cuando se habla en un caso que el demandante expone un argumento con certeza y también el demandado alega con certeza. En el caso que cada uno dice, yo vi lo que pasó. El dueño de la vaca dice, yo vi cuando el toro corneó la vaca. El dueño del otro dice, yo vi lo que pasó. O en el caso también de la compra-venta, cuando dijimos, sí, que habían cambiado el burro por la vaca. Sí, no sabemos cuándo fueron a ver la vaca, ya había tenido, ya parió. Y ellos dicen, yo sé lo que pasó, ellos vieron lo que pasó, están discutiendo cuándo fue que tuvo familia, a qué hora fue la venta. Entonces, en este caso, incluso en un caso que también se divide en pasón con mitad y mitad, sin juramento, ¿qué se puede decir? Es decir, según Rabia Baruna, no podemos decir que nuestra amistad concuerda con la opinión de Sunjus. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? No, Sunjus se dice que se divide sin juramento. Mismo cuando cada uno argumenta que sabe lo que dice. Entonces, si en el caso cuando le vamos a sacar la plata al dueño del toro, mismo que por duda y sin juramento, mismo que ellos sepan lo que pasó, entonces acá en nuestro caso, que también ¿por qué vamos a hacerlo jurar? Si acá los dos están agarrados, lo hace jurar, allá la plata está en las manos de uno y le saca la mitad sin hacer jurar, entonces de esa manera, obviamente que no van juntas estas dos opiniones. Si Sunju no va con el tan de la Mishnah, si fuera que Sunju habló en un caso en el cual él no sabe lo que pasó, ninguno de los litigantes sabe lo que pasó, dice tal vez fue así, tal vez fue así, ahí se divide sin juramento, entonces en nuestro caso hay que jurar nuestra misión, ¿por qué? Porque ellos dicen que saben lo que pasó, entonces ahora hay que dividir con juramento, pero para la opinión que dice que Sungus habló, mismo en el caso en el cual cada uno dice que él sabe lo que pasó, y de cualquier manera si dividen sin juramento, entonces, por su opinión, Sunju no va a ir bien con la opinión de nuestra Mishnah, a fuerza que discute con el Tana de nuestra Mishnah, que dicen que dos personas que están argumentando quién la levantó primero el objeto, que se dividen sin juramento. ¿Ok? Entonces responde la Gemara, no, incluso puede decir que nuestra Mishnah concuerda con la opinión de Sunjus, porque lo que dijo Sunjus, que los litigantes se dividen el dinero sin necesidad de jurar, se establece únicamente cuando en el caso que el
en el que el veredicto convenga una pérdida monetaria, como ocurre con el toro que con la vaca. Pues si se determina que el dueño del toro debe pagar por el feto, y lo que ocurrió en realidad fue que la vaca parió antes que se la cornearan, estaríamos causando una pérdida monetaria. Y por el otro lado, si exhibimos el pago y en realidad el toro fue quien causó la muerte del feto, estaríamos causando una pérdida de la vaca. Dice la Gemara, ¿en qué momento es un judío que se divida sin juramento? En el caso en el cual, obviamente, que estoy diciendo que alguien pierda plata. Acá alguien está perdiendo plata, ¿sí? Porque ahí dijo que se divide sin juramento. ¿Por qué? Yo no sé lo que pasó. Si le voy a dar todo para el dueño si voy a decir que el dueño del toro no pague por el feto, entonces voy a decir que si fue que lo mató, lo hago para el dueño de la vaca. Si voy a decir que sí pague, entonces si fue que la vaca tuvo familia antes, parió antes la vaca, entonces estoy haciendo perder plata al dueño del toro. En este caso, que tengo una pérdida monetaria, si voy a hacer así o así, en este caso digo, bueno, vamos a hacerla minimalizar, ¿cómo dice? Minimalizar. O sea, cuando sea el mínimo de pérdida y hago que sea mitad y mitad, voy a dividir a mitad y mitad, pero sí, y sin promesa. Pero en el caso que se habla pero en el caso en el que el veredicto no convenga una pérdida monetaria, como en esta Mishnah, ¿por qué no está Mishnah una pérdida monetaria? O sea, no es, o porque estamos hablando de un caso de que, como dijimos, que dos personas están discutiendo quién fue que compró el objeto. Los dos dieron plata, entonces a la plata se la va, nadie va a perder plata acá, ¿sí? O cuando está hablando que alguien encontró a alguien, y es verdad que es una persona que encontró a alguien que se le está, que lo está robando ahora, pero no es algo que es una pérdida para él, porque no fue que él que se esforzó o lo tenía o lo compró a eso, sino que lo encontró, entonces no es una pérdida de eso. Entonces dice la Gemara, tal vez en el caso de un veredicto que no convenga una pérdida monetaria, entonces no digo que se dividen sin necesidad de curar. Cada Gemara es una Gemara muy complicada. La Gemara pregunta y dice una cosa sin muy difícil de entender, ¿sí? ¿Qué dice la Gemara? Sunju dice que se divide el dinero cuando tenga una duda delante del tribunal, se divide sin juramento. ¿Cuándo se divide sin juramento el dinero? En el caso que un veredicto para este lado o para el otro lado me traería una pérdida económica. Ahí dividimos, vamos a hacer minorizar la pérdida y se divide sin juramentos. ¿Por qué? Porque ya igual está haciendo perder a alguien la plata, ¿sí? Porque mitad y mitad no es lo que pasó. O tiene que pagar el toro por el feto de la vaca o no tiene que pagar. ¿Sí? Entonces, obviamente, pero mitad y mitad no existe. Entonces acá que estamos haciéndole pérdida a alguien, queremos minimizar la pérdida, pero estamos haciendo pérdida a alguien, entonces ahí se va a jurar, se va a dividir sin juramento. Pero en el caso en el cual no es una pérdida económica, entonces no le importa hacer a la persona un juramento para que él pueda recibir la mitad, para minimizar la pérdida, porque no es una pérdida tan grande. Sí, entonces dice la Gemara cuestiona sobre eso. Dice la Gemara no puede ser, ¿acaso se podría deducir? ¿No se puede decir lo contrario? Por medio de un Kalva Homer. Un Kalva Homer es una lógica que con más razón, vamos a explicar, que después así, que un Kalva Homer. Digo, si yo, por ejemplo, puedo levantar esto, entonces una persona que es más fuerte que yo, obviamente puede levantar eso. Es un Kalva Homer. Si una regla se aplica en un caso leve, con más razón se va a aplicar en un caso que es más estricto. Entonces la Gemara dice así lo mismo así también acá. Pues si allí en el caso del toro, en que hay una pérdida monetaria para uno o una pérdida monetaria para el otro, o sea, obviamente que puede dictaminar que el dueño del toro debe pagarle al dueño de la vaca la mitad del valor del feto, inevitablemente causamos una pérdida económica al litigante que tiene la razón. Si en el caso que obviamente alguien me está perdiendo plata, porque no, como dijimos, o que mató antes, o que mató después, igualmente se divide sin promesa, entonces, además no se puede argumentar que todo le pertenece a este, o bien se puede argumentar que todo pertenece a aquel, es decir, forzosamente todo lo que está en disputa le pertenece a uno de los dos, y aún así dijo Sunjus, en este caso se aplica la regla que en cualquier pleito monetario entre dos o más personas sobre el que haya duda, se divide la cantidad entre ellos sin necesidad de prestar juramento. Si en el caso que obviamente una pérdida se va a dividir la mitad,
¿sí? Sin juramento. Entonces, en el caso de nuestra Mishnah, que no es seguro que haya una pérdida monetaria, porque, o que en el caso de la compraventa nadie está perdiendo plata, al final uno va a recibir la mitad de la plata y la mitad de la prenda, o en el caso de lo que se encontró en el piso, de que no es que él perdió plata o que se ganó, al final de cuentas, no es que está perdiendo pérdida económica. Entonces, si se divide la cantidad de ellas, y aún así dijo Sun que en este caso rige la regla que si hay dudas se dividen sin juramento. Entonces aquí en nuestro caso, en el caso de nuestra Mishnah, donde no es seguro que exista una pérdida monetaria y además puede argumentar que el manto le pertenece a ambos porque tal vez los dos lo levantaron simultáneamente, pues aquí ambos, tal vez sí, quizás ambos lo alzaron simultáneamente, no con más razón que Sun diría que los litigantes se dividen el manto sin necesidad de prestar juramento. Resulta pues que nuestra Mishnah no concuerda con la opinión de Sunjus. La Gemara no puede decir que si Sunjus habló en un caso, mismo que cada argumento es un argumento verdadero y se divide sin juramento, a pesar que alguien está perdiendo plata obviamente, sí, y se divide igualmente sin juramento, entonces con más razón que en el caso de nuestra Mishnah también va a ser lo mismo. Se va a dividir sin juramento, porque acá no es una pérdida económica, y además puede ser que realmente hay que dividirla, porque tal vez los dos lo levantaron juntos. Entonces no puede ser que en esta Mishnah hay que jurar, si en el caso que Sunkus habló no hay que jurar. Entonces la Gemara, cuando terminamos esto, la Gemara va a refutar, vamos a decirlo por fuera, la Gemara dice que no, que tenés razón, tal vez por la división de plata, para quedarse con la plata, no había una necesidad de jurar para Sunkus. Alcanzaría el hecho que el tribunal tenga duda, pero acá lo que se jura es porque no vaya una persona y le quite lo que el otro agarró. Entonces, para evitar eso, entonces nosotros por eso hacemos que la persona tenga que jurar, porque eso le va a evitar a la persona de agarrar una cosa a el otro. Entonces, lo que dice la Gemara, responde la Gemara, incluso que podría decir que nuestra Mishnah concuerda con la opinión de Sunjus, y si bien Sunjus no exige por lo general un juramento para dividir la suma de la disputa, y aquí sí lo exige, entonces ¿cómo puede ser? Pues este juramento que habla en esta Mishnah no es por el decreto especial, es por un decreto especial de los sabios, como dijo Rabbi Hanan, que dijo Rabbi Hanan que el juramento que es por decreto de los sabios y lo establecieron, es un decreto, es por decreto de los sabios lo establecieron para evitar que una persona no vaya y le agarre el manto a su compañero y luego vaya al Beit Din diciendo que el manto es mío. Entonces la Gemara concluyó la Gemara diciendo que Bemet, nuestra Mishnah puede ser como Sunjus, sí, puede ser como todas las opiniones, y acá lo que hay que jurar, o para Jajamín puede ser porque lo están agarrando todo, no necesariamente como para que uno no le quite la cosa a la otra, o si no, para Sunjus por el hecho de que queremos evitar que no vaya uno y le quite uno a una persona, vio que alguien agarró una cosa y como dijimos recién que el otro no está perdiendo nada, así que está perdiendo el otro, se lo voy a agarrar y mira, se lo hubiera agarrado al otro. Entonces, para evitar esas cosas, que la persona no se autoengañe y diga que no estoy haciendo una cosa no estoy haciendo una gran vera, no una vera lo que estoy haciendo, no pasa nada. Entonces, para evitar eso, hicieron que jure. Entonces, cuando un tipo va a jurar, entonces él no va a querer ahora jurar en vano y por eso se va, si es que él está mintiendo, se va a apartar. Nosotros podemos suponer que se va a apartar y no va a querer jurar. Meseta Hashem, seguimos mañana, el martes a la misma hora. Muy lindo para todos, todo lo mejor y toda la braja. Muchas gracias, Jorge. Chao, chao.